buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Hablemos un poco sobre los distintos territorios de África. Nos ubicamos en el norte del continente para hablar sobre los bereberes. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Los bereberes o amazigues son las personas pertenecientes a un conjunto de etnias autóctonas del norte de África, denominado Tamasga. A menudo se prefiere utilizar la denominación amazigh, pues bereber viene de la adaptación al árabe de un vocablo griego que quiere decir bárbaro. Se distribuyen desde la costa atlántica del oeste de África, en Marruecos, hasta la Mediterránea, en el oasis de Siwa, en Egipto, como extremos occidentales y oriental respectivamente, y desde la costa del mar Mediterráneo al norte hasta el Sahel como extremos norte y sur. Los bereberes del norte de África y el Sahara se dividieron originalmente en tres grupos étnicos principales: los lowatas, los sanayas y los sanatas. A su vez, cada grupo se subdividió en muchos otros más pequeños. Durante mucho tiempo, la mayoría de los grupos bereberes permanecieron independientes, aunque todos estuvieron algo influenciados por las civilizaciones que florecieron sucesivamente a lo largo de las costas del Mediterráneo. Las tribus más conocidas son las de los rifenios, en la región del Rif, en Marruecos, y los cabilios, región de Cabilia, en Argelia. Los aborígenes canarios, más conocidos como guanches, también formaban parte de este grupo étnico. Los actuales canarios tienen parte genética heredada de estos pobladores. El conjunto de las lenguas bereberes, lenguas amazigh o la lengua tamazigh, es una de las ramas de las lenguas afroasiáticas. Se estima que en el norte de África existen entre 30 y 60 millones de personas que hablan este idioma, concentrándose especialmente en Marruecos y en Argelia, y unos 4 millones en los países de Europa. Los bereberes son característicamente caucásicos. Aunque el color de la piel es claro, se cree que en realidad es una etnia mixta de caucásicos como los rifenios o cabilios, y en poca frecuencia pueblos del África subsahariana, como por ejemplo los tuareg, que son un grupo bereber mixto. Comenzando desde la Edad Antigua, se desconoce cuál es su origen étnico, aunque los yacimientos arqueológicos hallados en el Sahara, como las pinturas rupestres de Tasil y Najer, datan la presencia del ser humano en esta parte de África desde por lo menos 6.000 años antes de Cristo, lo que abona la hipótesis de una etnogénesis local. La cultura bereber es de tradición esencialmente oral, por lo que su historia se basa en los relatos de historiadores griegos y romanos, así como algunas inscripciones del antiguo Egipto. Se sabe que la dinastía 21 de Egipto, que gobernó alrededor del año 935 a.C., estaba formada por miembros de una tribu libia, los llamados Mayawash. Dado que Sejong I es el fundador de dicha dinastía, el actual calendario amazigh escogió su advenimiento como comienzo de su era. Durante la época prerromana se establecieron varios estados independientes antes de que el rey Masinisa fundara Numidia y unificara la región. Cabe destacar la influencia ejercida por otras civilizaciones en los pueblos amazigues. En la mitología amazigh hay, por ejemplo, similitud entre las deidades fenicias como Baal o Astarté y las deidades egipcias Amón, Isis, etc. Los fenicios, grandes navegantes, establecieron enclaves comerciales en la región que llegaron a ser importantes ciudades: Lixus, Tingis, Útica, Thapsos, Leptis y Cartago, creadora de un gran imperio comercial y militar en el Mediterráneo occidental. En dichas ciudades, la población nativa bereber tuvo gran importancia. Durante la primera parte de la Segunda Guerra Púnica, los masilios orientales, bajo su rey Gaia, se aliaron con Cartago, mientras que los macesilos del oeste, bajo el rey Sifax, se aliaron con Roma.
Sin embargo, en el año 206 a.C., el nuevo rey de la región oriental de los Masilios, Masinisa, se alió con Roma, y los macesilos de Sifax cambiaron su lealtad hacia el lado cartaginés. Al final de la guerra, los romanos victoriosos cedieron toda la región a Masinisa. En el momento de su muerte en el 148 a.C., el territorio se extendía desde Mauritania hasta la frontera con el territorio cartaginés, y también al sureste hasta la Cirenaica, de modo que Numidia rodeaba en su totalidad a Cartago, excepto hacia el mar. En cuanto a la época romana, a diferencia de las conquistas de las religiones y las culturas anteriores, la llegada del Islam, que fue difundida por los árabes y sirios, iba a tener a largo plazo efectos duraderos sobre el omnipresente Magreb. La nueva fe, en sus diversas formas, penetraría en casi todos los segmentos de la sociedad, trayendo consigo los ejércitos, sabios, místicos y fervientes, y en gran parte infiltraría las prácticas tribales, complicando y fragmentándolas por lealtades a las nuevas normas sociales y expresiones políticas. No obstante, la islamización y la arabización de la región eran complicadas y siguió un largo proceso con revueltas de carácter social tan profundamente enraizado y radicalmente opuesto a los nuevos órdenes como las que representaba el matriarcado previo bajo la líder Caína. Los árabes tardaron casi 30 años en conquistar la región y pasaron otros 300 arabizando el norte de África. Las primeras expediciones militares árabes en el norte de África, entre el 642 y 669 d.C., dieron lugar a la propagación del Islam. Estas primeras incursiones desde una base en Egipto se produjeron bajo la iniciativa local, pero cuando la sede del califato se trasladó de Medina a Damasco, los omeyas reconocieron la necesidad estratégica de dominar el Mediterráneo con especial esfuerzo en los países del África septentrional. En el 670, un ejército árabe liderado por Uqba Nafi ocupó la ciudad de Kairouan, a unos 160 kilómetros al sur del actual Túnez, y la usó como base para otras operaciones. Abu al-Muhajir Dinar, sucesor de Uqba, siguió hacia el oeste de Argelia y finalmente elaboró un modus vivendi con Qusayla, la gobernante de una amplia confederación de bereberes cristianos. Qusayla, que tenía su base en Tilimsán, se convirtió al Islam y trasladó su sede a Taquirwan, cerca de Kairouan. Pero esta armonía no duró mucho. Las fuerzas árabes y bereberes pugnaron por dominar la región hasta el 667. En el 711, las fuerzas omeyas, ayudadas por bereberes conversos al Islam, habían conquistado todo el norte de África, pero la propagación del Islam entre los bereberes no significó su apoyo al califato, dominado por los árabes, debido a su actitud discriminatoria. Los gobernadores designados por los califas omeyas gobernaron desde Kairouan, capital del vilayato de Ifriqiya, que cubría Tripolitania, Túnez y el este de Argelia. Las tensiones entre los árabes y los bereberes se fueron agravando, en parte a causa de que los primeros trataban a los segundos como musulmanes de segunda clase, y también por el hecho de que el poder estaba en manos de una minoría que, en el peor de los casos, llegaba a esclavizarlos. Las tensiones fueron en aumento hasta que estalló una revuelta en los años 739 y 740 bajo el liderato de los jarijíes. Estos habían estado luchando contra los omeyas en Oriente y muchos se sintieron atraídos por su ideología igualitaria. Después de la revuelta, los jariyitas establecieron una serie de reinos tribales teocráticos, la mayoría de los cuales tenían historias cortas y problemas, pero otros, como Sijil Masa y Tilimsán, que eran atravesados por las principales rutas comerciales, tuvieron una historia más próspera y larga. En el 750, los abasíes, que sucedieron a los omeyas como califas musulmanes, trasladaron la capital a Bagdad y restablecieron la autoridad califal en Ifriqiya, nombrando a Ibrahim Aghlab como gobernador en Kairouan. Aunque formalmente prestaban sus servicios al califa con gusto, Al-Aghlab y sus sucesores, los aghlabíes, gobernaron de forma independiente hasta el 909,
y presidían un tribunal que se convirtió en un centro para el aprendizaje y la cultura. Varias dinastías bereberes dominaron durante la Edad Media en el Magreb, Sudán, Italia, Malí, Níger, Senegal, Egipto e Hispania. Según los historiadores, en la Edad Media, los bereberes estaban divididos en dos ramas, Boter y Barnes, que descendían de Masij. Cada región del Magreb estaba compuesta de varias tribus, como los Sanaya, Aguara, Senata, Mahmuda, Kutama, Aguarba o Bargawata, las cuales tenían autonomía territorial y política. Los musulmanes que entraron en España en el año 711 no fueron solamente árabes. Una parte de ellos fueron bereberes al mando de un bereber, Tariq Ziyad, aunque bajo la soberanía del califa árabe Abd al-Walid I y su virrey del norte de África, Musa Nusair. Según Ibn Khaldun, bereberes pertenecientes a las 4 grandes confederaciones de los Matgara, Mignasa, Matshuna y Aguara, todos miembros de la división Butur, emigraron a la península ibérica. La otra gran división bereber es la Baranís, subdividida en Kutama, Sanata, Mahmuda, Malila y Sanaya. A título individual, menciona también la presencia de familias pertenecientes a otras tribus, como los Sumata, rama de los Nafsa, de la que procedía el visir Mundir Baluti. Ibn Khaldun indica que los al-Baranís eran sedentarios y que los Madghis al-Batar eran nómadas. Según al-Istari, la mayoría de los bereberes en al-Andalus pertenecían a los Butur, con nafsíes y mignaníes entre Galicia y Córdoba, y madnushíes y aguaríes en Santander. La mayoría de estos bereberes debieron llegar con Tariq o inmediatamente después. Los bereberes ayudaron supuestamente a Abderramán I en Al-Andalus tras la masacre de su familia, cuya madre era bereber. La Yamara de Ibn Has menciona a finales del califato de Córdoba a los siguientes grupos: Guzdaya, Malsusa, Maguila, Mignasa, Sanata, entre muchas otras tribus. Durante la época de los taifas, algunas dinastías eran bereberes, como por ejemplo los siríes reyes de Granada. El período de taifas terminó cuando la dinastía bereber de los almorávides se hizo cargo de Al-Andalus hasta que fueron sucedidos por los almohades, otra dinastía bereber de Marruecos. En la jerarquía de poder, los bereberes se encontraban entre la aristocracia árabe y los muladíes. La rivalidad étnica fue uno de los factores más importantes que impulsaron la política andalusí. Los bereberes componían hasta un 20% de la población del territorio musulmán. Después de la caída del califato, los gobernantes de los reinos de taifas de Toledo, Badajoz, Málaga y Granada eran bereberes. Buena parte de la población del norte de África es bereber y se puede afirmar que la gran mayoría de sus poblaciones son descendientes de bereberes arabizados. Por eso, del 35 al 40% de la población marroquí y entre el 20 y el 25% de los argelinos pueden hoy en día identificarse como bereberes por hablar un idioma bereber. Si bien la cultura actual de algunos grupos étnicos bereberes, en particular en las zonas urbanas, se ha fundido con la de sus vecinos de habla árabe y solo el idioma los diferencia, la mayoría mantiene hábitos culturales propios de las diversas culturas bereberes. Por lo tanto, las estimaciones más altas de la población de origen bereber podrían incluir a los grupos étnicos que no hablan una lengua bereber. También hay pequeñas poblaciones bereberes en Libia, Túnez y Mauritania, aunque no se dispone de estadísticas exactas, y muy pequeños grupos en Malí, Burkina Faso, Egipto y Níger. Mayor número de personas constituyen los grupos bereberes de Argelia, los cabilios, que suman cerca de 4 millones y que han mantenido en gran medida su lengua original y su cultura. Por otro lado, los cleu del sur de Marruecos cuentan con alrededor de 8 millones de personas. Hay más de 2 millones de inmigrantes bereberes en Europa, especialmente los rifenios y los cabilios, en países como Francia, Países Bajos, Bélgica y España. La mayoría de los habitantes de las Islas Canarias son descendientes de los aborígenes guanches.
Aunque estereotipados en Europa como nómadas, la mayoría de los bereberes fueron, de hecho, agricultores que vivían en las montañas relativamente cerca de la costa mediterránea o atlántica, y habitantes de los oasis. Pero los tuareg y senaga en el Sahara eran nómadas. Algunos grupos, como los chawís, practicaban la transhumancia. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más sobre los bereberes. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café, nos veremos pronto. Hasta luego.